Agurto, Presente, ingeniero. Arias, Ayasta, Presente, ingeniero. Benavente, Presente, ingeniero. Cabana, Presente, ingeniero. Cacha, Presente, ingeniero. Castro, Presente. Centeno, Condori, Cruz, Delgado, Presente, ingeniero. García, García Carlos, presente, ingeniero. García Castañeda, Presente, ingeniero. Gutiérrez, Maldonado, Marcelo, Presente, ingeniero. Minaya, Presente, ingeniero. Montero, Presente, ingeniero. Naola, Presente, ingeniero. Oriundo, Orozco, Pachas, Pacha, presente, ingeniero. Panca, Pedrosa, Ingeniero, Orozco en el chat ha puesto presente. ok. Ingeniero, disculpe, Gutiérrez, presente también, por favor. A ver, Pachas sí está, Orozco, ¿no? Y Gutiérrez. Listo, Gutiérrez, lo ingeniero. listo, está bien, Gutiérrez. Pedrosa, Presente, señor Pedrosa. Pretel, Rabines, Ramos, Reyes, Rivera, Rivera, presente, ingeniero. Rojas, Salvador, Sandoval, Sandoval, presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Santibáñez, Presente, buenas noches, ingeniero. Zulca, Zulca, presente, ingeniero. Buenas noches. Tantas, Presente, ingeniero. Buenas noches. Belis, Presente, ingeniero. Buenas noches. Zabaleta. Ok. Ingeniero, disculpe, Condori presente. Condori. Ok, ¿alguien más? Es todo, ¿no? Listo. Excelente, estamos más del 50%. Ya. Ok. A lo que nos interesa hoy día. Ok, hoy día vamos a hacer el diseño de losas de cimentación, ¿sí? Esta vez vamos a asumir de que toda esta área que estoy yo enmarcando no va a ser una losa de entrepiso, sino, digamos, el elemento de fundación, ¿no? Va a ser una losa de cimentación, ¿sí? Es decir, a esa losa de cimentación le van a estar, digamos, van a estar siendo transmitidos cargas provenientes de la superestructura que bajan a través, digamos, de los elementos verticales, ¿no? En este caso, las columnas, ¿no? Van a bajar, digamos, cargas a través de las columnas y van a ser transmitidos al elemento de cimentación. ¿Sí? Nos vamos a ayudar del modelo que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, si yo aquí hiciera un corte, como el de aquí, sea un corte XX, si nosotros viéramos en elevación, pudiera ser más o menos algo como el que voy a dibujar. Este sería el elemento de cimentación. A ver, lo voy a poner en... Digamos, ese sería todo el ancho, los 15 metros que están siendo aquí dibujados. Son los 15.
El peralte de la zapata, obviamente, es el elemento, digamos, a ser definido. Y a este elemento de cimentación le están siendo, digamos, transferidos cargas provenientes de la superestructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tendremos una columna C1, aquí una columna C2 y otra vez un C1, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Desde la columna se están transmitiendo cargas, digamos, axiales, ¿no? Con el P sub I, que pudieran ser, ustedes ya saben, P sub I puede ser una carga de servicio, perdón, puede ser cargas en servicio, por ejemplo, del tipo carga viva, puede ser carga muerta, pudiera ser carga de sismo, ustedes ya conocen. Igualmente, ¿no? Vamos a tener, digamos, un momento allí, ¿no? Asignados, provenientes de la superestructura, ¿no? En este caso, prima, no tienen que ser iguales necesariamente, ¿no? Entonces, siendo I, por ejemplo, la carga viva, carga muerta y la carga de sismo, pues, ¿no? A ver, alguien consulta. Oriundo, al final de la clase me haces recordar, ¿sí? Para Ok, ingeniero, colocarte gracias. la asistencia. Todo está bien. Ya, Al final me haces ya, listo. recordar nada más. No se preocupen. Ya, seguimos. Estaba comentando que vamos a pasar al diseño de losas de cimentación. Anteriormente, a la introducción o al inicio del curso, nosotros habíamos visto cimentaciones, digamos, del tipo aislado, ¿no? En el cual, digamos, las cimentaciones no se tocaban entre ellos en términos físicos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos una única losa que está, digamos, monolítico y el mismo está, digamos, por así decirlo, uniendo en la base, digamos, todas las columnas, ¿sí? Ok. La forma de la cimentación básicamente va a estar supeditada a la forma del terreno, ¿sí? En este caso. Ahora, ¿en qué caso se emplea losa de cimentación? Si les han comentado, por ejemplo, en su clase de cimentaciones, digamos del tipo mecánica de suelos. Por ejemplo, losas de cimentación utilizamos cuando el Q admisible, digamos, es muy bajo, ¿no? Es muy bajo o las cargas también transmitidas a través, digamos, de las columnas tienden a ser alto, entonces necesitamos distribuir esa carga grande en un mayor área, bueno. Entonces, bajo esas condiciones nosotros podemos dimensionar losas de cimentación. Sí, Rabines, al final de la clase me hace recordar, ¿sí? Al final de la clase actualizo las asistencias, hay que seguir con el curso, ya. Ok, vamos a tener, digamos, estas consideraciones, lo vamos a trabajar todo a nivel, digamos, de software, porque ya abordar, digamos, desde el análisis estructural, las deformadas y la interacción suelo-estructura manualmente tiende a ser muy dificultoso y hasta casi imposible, ¿no? Ok. Entonces aquí yo comentaba, bueno, para los que van llegando, si por ejemplo cortáramos esta losa de cimentación y lo viéramos, digamos, en elevación, veríamos, ¿no? Todo este sistema de losa, que es una única zapata, y a ella le están siendo transmitidas todas las cargas de la superestructura, ya sean cargas axiales o momentos, ¿no? Asignados a cada tipo de columna, ¿no? Obviamente las cargas axiales y los momentos los van a generar básicamente tres tipos de carga, ya sea la carga viva, la carga muerta o la carga de sismo, ¿no? Entonces, finalmente nosotros tenemos que verificar que las cargas transmitidas a través de este elemento de cimentación, digamos, igual tienen que cumplir, por ejemplo, la siguiente característica, ¿no? Que la carga transmitida hacia el suelo de fundación
pudiendo ser, digamos, una distribución similar a la que yo estoy dibujando, puede darse el caso. Tendremos igualmente una carga máxima, aquí tendremos una carga mínima, y finalmente, para verificar, digamos, la estabilidad de este elemento de cimentación en condiciones de servicio para capacidad de carga, lo que nosotros tenemos que verificar es que el Q máximo transmitido al suelo de fundación, ¿no?, tiene que ser menor que el Q admisible, ¿sí? Digamos, esta es la premisa. De antemano ya les dije, ¿no?, que este Q admisible, en el caso de losas de... O sea, en el caso en el que nos obliga a nosotros cimentarlo mediante losas de cimentación, tiene que ser, digamos, un Q admisible relativamente bajo. Ok, entonces con toda esta premisa voy a proceder, digamos, al modelamiento, ¿sí? Igual cada vez, a medida que voy avanzando con el modelo, igual voy haciendo, digamos, unos comentarios. Ok. Igualmente la clase está siendo grabada. Aquí la semana pasada habíamos realizado, digamos, el modelo numérico. Se había guardado, digamos, con esos dos agujeros. Bueno, mejor todavía, ¿no? Hay una forma, ¿no?, a ver, vamos a verlo en el plano IZ. Aquí estamos con Z 4.1, 4.3, allá. Lo que yo voy a hacer es, esto de aquí lo voy a, digamos, convertir en un sistema de, digamos, de un edificio, ¿sí? A ver, aquí Z es 0, estamos en unidades de kilogramos metro. Y aquí estamos con 4 metros 50, ok. Esto de aquí lo voy a copiar hacia arriba. Y obviamente se va a copiar con todas las cargas que hemos asignado la clase pasada. Entonces aquí lo editamos como replicar, ¿no? Y lo elevamos en la dirección Z positivo, 4 metros 50. ¿Cuántas veces? Una sola vez, ¿no? Y hasta allí debió de haber empalmado, digamos, de manera correcta. Y si queremos, por así decirlo, bajar o acortar el entrepiso, sabemos que el elemento, que el primer piso, digamos, siempre es más alto, ¿no? Porque por la siguiente condición, a ver, voy a dibujar. Obviamente por aquí estará, ¿no?, el nivel del terreno natural. Aquí tendremos el elemento de cimentación, en este caso ya adaptándonos a losa de cimentación. A partir de aquí tendremos, digamos, una excavación que realizar, ¿no?, para construir este elemento. Después se tendrá que rellenar y sobre el relleno tendremos que construir un sistema de piso, bueno, piso, vereda a los costados, bueno. Entonces, finalmente, la altura libre que queda es desde el nivel de piso terminado a fondo de cielo raso, normalmente está en 260, 70, hasta 3 metros, ¿no? Ya dependiendo del uso de la edificación, ¿sí? Entonces vamos a asumir aquí que hay una distancia, a ver, de 2 metros, de 2 metros 60, nivel, digamos, la altura efectiva, ¿sí? A ver, si le habíamos dado 4 metros 50, voy a bajarlo, esto de acá, 1 metro 50. También nosotros podemos moverlo eso, ¿no? Por ejemplo, en la dirección Z menos 1.5. Y ya se hizo más chiquito, ¿sí? Entonces, hasta aquí estábamos con 4 metros 50. Ahora estamos con 7.50. Son más o menos 3 metros, ¿no?, los que estamos utilizando ya. Vuelvo a seleccionar y esta vez lo replico hacia arriba, ¿no? 3 metros 50, a ver, vamos a añadirle 2.
2 pisos más, a ver. Ujú. Creo que fue mucho. 4,50 metros a 7,50 metros son 3 metros de diferencia, ¿no? 4,50. Ingeniero, ¿no tiene que ver que su DZ está en 3,50? Debería ser en 3. Ahí está. A ver. Un ratito. Hasta aquí lo único que he hecho son, digamos, ediciones a nivel, digamos, de aspecto geométrico, ¿sí? Desde el centro de gravedad digamos, de nuestra viga, estamos utilizando aquí 3 metros. Aquí hay 3 metros. Otros 3 metros. Y aquí hasta el empotramiento tenemos 4,50 metros. Entiéndase de que estamos asumiendo esos 4,50 metros porque vamos a tener una profundidad, digamos, de empotramiento, ¿no? O sea, el DF. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener el elemento de losa de cimentación que para construir el mismo hay que, digamos, excavar y sobre la excavación, después de construir, tenemos que rellenar. ¿Ok? Entonces, después de construido, la altura efectiva, más o menos, en órdenes de magnitud, también va a estar alrededor de 3 metros, ¿sí? Desde el nivel de piso terminado hacia el fondo de losa, similar al resto, ¿sí? ¿Está correcto? Ya. A ver, en una vista extruida. Entonces, así se vería más o menos, ¿no? Nuestro sistema de entrepiso. Nosotros previamente ya habíamos asignado... ¿qué pasó aquí? Ya. Me emocioné y lo puse rapidito. A ver. Vamos a devolver a lo que teníamos. Cuando ustedes quieran seleccionar algún modelo, lo que tienen que hacer es, digamos, si ustedes quieren seleccionar todo el modelo utilizando esta vista de proyección, lo que tienen que hacer es aquí irse a View y aquí tienen que verlo en una vista 3D, ¿sí? Y lo tienen que ver en elevación, así. Y recién va a seleccionar todo. ¿Ok? Entonces aquí selecciono todo y se debió de haber seleccionado el 100%. Nuevamente lo edito, lo replico hacia la parte superior y dijimos que iba a ser de 4,50 metros una vez, ¿no? Ok. Yo seleccionaba la parte superior y lo que hacía era, digamos, encogerlo, ¿no? Editar y movía, ¿no? Muevo los puntos. El SAP utiliza los puntos para definir, digamos, el inicio y fin de los elementos. Entonces, estos puntos que están seleccionados, yo quiero que se muevan en Z una cantidad de 1,50 metros. Entonces, solito baja, ¿ves? Ok, nuevamente selecciono todo. Y nuevamente le doy a asignar, digamos, el replicate, ¿sí? Que ya habíamos dicho que iba a ser en Z 2 veces. Y allí vamos a tener, digamos, nuestro modelo. Ahora sí, si lo vemos en 3D, allí va a estar nuestro sistema de, digamos, de entrepiso, ¿no? Primer entrepiso, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Ok. A esto nosotros ya, previamente, la clase pasada, le habíamos asignado cargas, ¿no? Por ejemplo, aquí
Si nosotros nos vamos a Display y verificamos las cargas que se han añadido, por ejemplo, del tipo acabado. Ahí ya tenemos que poner. Como podrán apreciar, aquí se ha activado todo, ¿no? Como le he generado la copia, esa copia se ha realizado incluyendo incluso hasta los atributos, ¿no? Hemos copiado las cargas de los acabados en todos los niveles. Por ejemplo, el peso de la carga viva, ¿no? También se ha copiado en todos los niveles. Y obviamente el peso propio es autoasignado por el programa, ¿sí? Ok. Si quisiéramos, por ejemplo, correr el modelo, las combinaciones de cargas son las mismas que hemos creado en la clase pasada. Solamente para ver, por ejemplo, aspectos de deformada. En ingeniería estructural, por ejemplo, cuando hablamos de costo computacional es a esto, ¿no? Digamos, el tiempo que se toma en correr. En este caso, como nuestro modelado es, digamos, del tipo análisis lineal elástico, es relativamente sencillo, ¿no? Entonces aquí el programa lo corre rapidito. Pero cuando hacemos análisis, digamos, un poco más elaborados del tipo tiempo-historia y considerando, por ejemplo, la no linealidad de los materiales, otra pudiera ser la historia. Entonces ese tipo de análisis son más rigurosos y el software tiene que estar, digamos, haciendo iteraciones, ¿no? Hasta llegar a la convergencia. Entonces allí se genera, digamos, el costo computacional, ¿no? Hay universidades en el extranjero que tienen supercomputadoras, ¿no? Para correr, digamos, ese tipo de complejidades. Entonces, aquí podemos apreciar, ¿no? Digamos, la coherencia de los resultados. Otra forma, por ejemplo, de verificar sería a través, digamos, de los elementos frame, ¿no? Aquí nosotros tenemos definido el sistema de vigas y columnas. Entonces, pudiéramos leer, por ejemplo, el momento 3.3 para el peso propio. Allí está, ¿no? O producto de la carga viva, ¿no? El diagrama de momento flector en vigas, columnas, ¿sí? Ok. Para nuestro caso, lo que vamos a requerir es el diseño, digamos, de la losa de cimentación. Entonces, a ver, para nosotros este es el nivel 4 metros 30, a ver. 4 metros 30, muy bien. Esto de aquí yo lo voy a copiar y lo voy a mover al nivel 0, ¿sí? O en todo caso, lo que pudiéramos hacer es, a ver, activar, digamos, el sistema de grillas que previamente nosotros habíamos definido en View y Show Grillas. Y tendríamos que irnos hasta Z0, ¿no? Aquí tenemos el Z0 y a partir de allí nosotros podemos dibujar directamente el sistema de zapata. El sistema de losa de cimentación. Ok, entonces aquí yo voy a romper el candado y voy a dibujar, digamos, en este perímetro nuestro sistema de losa. Definimos aquí, ya hemos definido, digamos, el tipo de materiales, un concreto 210. Lo que aquí nos toca definir ahora es la sección de nuestra losa de cimentación, ¿sí? Nosotros habíamos definido la losa de entrepiso. Como recordarán, habíamos asignado de acuerdo a nuestro predimensionamiento y habíamos hecho una verificación por corte de 0.175 kilos. Entonces ahora vamos a crear una nueva sección para el sistema de losa de cimentación. Siempre ustedes tienen que tener como parámetro de entrada el orden de magnitud de las cosas, ¿no? Recordarán, ¿no? Por ejemplo, que para estas luces y para el mismo casi nivel de piso
de la cantidad de pisos, más o menos de ese orden de magnitud es el que yo les había compartido al inicio de, digamos, de las clases. Las cargas que transmitían, digamos, las columnas al elemento de cimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí están espaciadas incluso 6 metros. Yo recuerdo que utilizábamos, por ejemplo, peraltes de 50, 60 centímetros, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese mismo peralte. A ver, vamos a definir con 0.60. Esto de aquí va a ser iterativo, ¿no? Podemos correr, si no nos pasa, otra vez incrementamos aquí en el modelo y es un feedback. Finalmente eso es el, digamos, eso en lo que consiste el diseño, ¿no? Y verificación de este tipo de elementos. Y le voy a poner losa de cimentación. Está, así. Este color. Ya está. Sheltic, para que tome en cuenta, digamos, todos los tipos de aspectos de rigidez, ¿no? Ya sea cortante, torsión, axial, lo que ya les había comentado previamente. Nosotros habíamos definido el concreto, un material, digamos, 210, y eso sería todo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos tipos de losa, ¿no? El primero que sería la losa de entrepiso, el convencional, y el de abajo losa de cimentación. Ok, lo único que tenemos que hacer aquí es dibujarlo, ¿no? Listo. Muy bien, ya está, digamos, la losa dibujada. Entonces, si quisieran, digamos, verificar que los ejes locales o que la orientación en la que hemos dibujado la losa sea, digamos, correcta, solamente verificamos aquí. El rojo siempre tiene que ir hacia la derecha y el verde hacia la izquierda, ¿no? Entonces eso quiere decir, perdón, el verde hacia la parte superior en el sentido del eje Y. Eje 1 y 2, el rojo es el que manda, entonces estamos bien. Eso quiere decir que el eje número 3 es perpendicular a este plano. Entonces, como todo método, digamos, de elementos finitos, para captar o para que, digamos, a través de esta metodología, digamos, aproximada, nosotros lleguemos a reproducir, digamos, de manera muy aproximada el comportamiento de este elemento, lo que tenemos que hacer es, obviamente, realizar el mallado, pues, ¿no? Entonces aquí, recuerdo que la semana pasada habíamos dividido estas mallas a cada 50 centímetros, ¿no? Entonces le ponemos así, de que en el eje X sea de 50 y en el eje Y de cada 50 centímetros. Entonces aplicamos y ya vamos a tener el sistema de, digamos, de elementos, ¿no? Ya los hemos dividido. Y casualmente, por ejemplo, aquí vamos a tener que vamos a coincidir, ¿no? En cada intersección, por ejemplo, B con 4, B con 3, ¿no? Eso se va a dar así porque nosotros hemos definido distancias múltiplos de cada 50 centímetros, ¿no? Por ejemplo, 6 metros, 4,50, 15, 2. Entonces, por aspectos prácticos lo he definido así. Así sería, digamos, nuestra edificación. Y aquí, para que sea un poco más notorio, le voy a poner que nos bote los colores de acuerdo al tipo, creo que era de sección. Nos sigue saliendo en azul, o era material. No, era secciones. Ah, ya. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, de que al momento de yo de haber asignado este elemento, no le di, ¿no? Que sea, digamos, una losa de cimentación. Por ejemplo, aquí si yo le doy anticlic, solamente está como losa. Entonces, igual aquí el software me permite a mí reasignar, digamos, el tipo de elemento, ¿no? De la siguiente manera. Entonces, igual aquí bajamos un poco el zoom con esta herramienta. Selecciono, digamos, todos los elementos. Nos vamos aquí en asignar. Selecciono, digamos,
aquí el elemento tipo area sections, y aquí, ¿no? Le voy a decir que lo asigne como losa de cimentación y le voy a aplicar. Entonces aquí ya vamos a poder apreciar los tres tipos de elementos, ¿no? La losa de cimentación con su propio espesor, tenemos aquí las columnas. Aquí tenemos la losa, la primera losa de entrepiso, el segundo, tercero y el cuarto. Ok. Ahora, en el sistema, digamos, en el diseño de un sistema de losas de cimentación, aquí se vuelve, digamos, muy importante el tema de cómo caracterizar nosotros el comportamiento o la interacción que existe entre el suelo y la estructura, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, cuando modelábamos una columna, ¿no? Aquí teníamos una columna, teníamos el elemento de zapata. Es muy común, digamos, en la práctica muy utilizado, ¿no? Idealizar el elemento columna mediante la siguiente representación. A ver acá, así. Es una representación, digamos, de empotramiento en la base que nos permite a nosotros hacer la simulación numérica, ¿no? Eso funciona para una zapata, digamos, aislada, ¿no? Por ejemplo, para una zapata combinada, ustedes recordarán que nosotros recorríamos a esto. Igual tenemos la columna, teníamos la otra columna, y teníamos una zapata que unía ambas, ¿no? Eso de allí puede idealizarse también de la siguiente manera, ¿no? Podemos idealizar, digamos, las columnas. Y nosotros idealizábamos de la siguiente manera, ¿no? Asumíamos que la cimentación, digamos, era altamente rígida. Entonces, ahora en este caso, nosotros tenemos una gran cantidad de columnas. Solamente aquí tenemos algo de 9. Y, por ejemplo, aquí, si ustedes se aprecian, se ha quedado todavía incluso la asignación que yo le había dado de empotramiento en la base, ¿no?